Nos dijeron que el pasado era simple, que cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos sabía la humanidad. La historia oficial nos dice que el antiguo Egipto fue una civilización extraordinaria, que todo su conocimiento estaba limitado por la tecnología de su tiempo. Pero, ¿y si no fuera del todo cierto? A veces, entre templos, tumbas y jeroglíficos, aparecen objetos que parecen fuera de lugar. Porque cuanto más se excava, cuanto más se observan ciertos relieves y objetos, más aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no estamos viendo símbolos, sino recuerdos? ¿Y si algunos jeroglíficos no fueron pensados para ser entendidos miles de años después, sino simplemente para dejar constancia de algo que ellos conocían? Hoy exploraremos 5 descubrimientos reales, documentados, que siguen generando debate, controversia y una incómoda sensación de que quizás la historia aún no está completa. En 1898, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, el arqueólogo francés Gustave Jequier encontró una pequeña figura de madera en una tumba tolemaica, datada alrededor del 200 a.C. Era un objeto pequeño, fácil de pasar por alto, y sin embargo, profundamente perturbador. A simple vista parecía una figura de ave, pero al observarla con detenimiento, algo no encajaba. Medía unos 14 centímetros y está tallado en madera de sicómoro. No tiene plumas detalladas, ni patas, ni rasgos realistas. Cuando el pájaro de Saqqara fue descubierto, nadie se alarmó. Era solo otra figura más entre miles de objetos funerarios. Durante décadas fue catalogado como un simple juguete o símbolo ritual. Pero el tiempo hizo lo que la arqueología no hizo: volver a mirarlo. En la década de 1970, el ingeniero egipcio Jalil Mesija decidió analizarlo desde otro punto de vista y se hizo una simple pregunta: ¿y si no es un pájaro? No tenía plumas, sus alas eran rígidas y su cola era vertical. Mesija, entonces, comparó el objeto con planeadores modernos y llegó a una conclusión inquietante. Su forma no corresponde a la de un pájaro, sino a la de un aparato de vuelo. Réplicas construidas demostraron que el diseño planea, no por casualidad, sino por equilibrio. No hablamos de un boceto torpe, hablamos de proporciones, de equilibrio, de aerodinámica. Algunos experimentos incluso demostraron que con una ligera modificación, añadiendo un estabilizador horizontal, el diseño era perfectamente funcional. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué una civilización antigua tallaría un objeto que obedece principios aerodinámicos que no serían redescubiertos hasta más de 2000 años después? La explicación oficial insiste: era solo un juguete, pero ningún otro juguete similar ha sido encontrado jamás. Tal vez no volaban, tal vez nunca despegaron del suelo. Pero, ¿y si entendían cómo debería hacerlo? El pájaro de Saqqara no responde, y mientras permanece en silencio, un objeto que no parece pertenecer a su tiempo fue encontrado muy cerca de allí. Antes de seguir con el siguiente, si te está gustando este contenido, por favor, dale un like, que yo lo vea, una suscripción, que pronto vamos a llegar a la cifra de 500 suscripciones y ahí habrá un cambio bastante importante. En 1936, el arqueólogo británico Walter Bryan Emery excavaba una tumba en Saqqara perteneciente al príncipe Sabu, hijo del faraón Anedib de la primera dinastía, alrededor del 3000 a.C. Allí encontró un objeto que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar con certeza. Un disco de piedra de unos 61 centímetros de diámetro con 3 lóbulos curvados, simétricos y un centro elevado como un eje. El disco de Sabu no cuenta una historia, no representa dioses, no muestra animales ni rituales, solo está ahí, perfecto, frío, extrañamente moderno. No hay textos que lo expliquen, no hay imágenes similares, no hay versiones posteriores, y eso es lo extraño. Porque cuando algo es ritual, se repite. Cuando algo es simbólico, se copia. Pero esto
nunca volvió a aparecer. El material del que estaba hecho, esquisto metamórfico, una piedra extremadamente frágil para trabajar con precisión. Y sin embargo, las paredes del disco son refinadas, finas y con una simetría perfecta. ¿Por qué alguien del 3000 a.C. necesitaría una forma así? ¿Por qué 3 lóbulos? ¿Por qué un centro elevado, como si algo debiera girar? Y la pregunta más inquietante, ¿por qué nadie volvió a fabricar algo parecido? Si era ritual, ¿por qué no se repitió? Si era decorativo, ¿por qué tanta precisión? Si era simbólico, ¿qué simboliza una forma que no aparece en ningún otro lugar? La arqueología tradicional lo clasifica como un objeto ritual, pero no existe ninguna representación, texto o referencia que explique su función. Hoy, el disco se conserva en el Museo Egipcio del Cairo, etiquetado, pero aún envuelto en misterio. Pero, si este disco te parece intrigante, espera a ver unos relieves que parecen representar tecnología moderna que no debería de ser posible. En el templo de Seti I, en Abidos, hay un relieve que ha desconcertado a visitantes durante décadas. A simple vista parece mostrar un helicóptero, un avión e incluso algo similar a un submarino. Las imágenes se encuentran en una viga de piedra y no son dibujos modernos ni manipulaciones. Son jeroglíficos tallados en la antigüedad. La explicación académica habla de un fenómeno llamado palimpsesto, jeroglíficos antiguos que fueron cubiertos con yeso y reinscritos por faraones posteriores. Con el paso del tiempo el yeso se erosionó y ambas inscripciones se superpusieron. Pero normalmente, cuando un faraón borraba a otro, lo hacía de forma clara y agresiva. En Abidos, en cambio, los relieves no fueron destruidos, sino cuidadosamente cubiertos y reinscritos, como si alguien quisiera preservar ambas capas. Pero incluso aceptando esa explicación, el resultado visual es inquietante, porque la combinación forma figuras reconocibles para nuestra mente moderna. Y aquí surge una pregunta peligrosa. ¿Reconocemos esas formas porque estamos equivocados o porque entendemos más de lo que creemos? Estudios de iluminación demostraron que, durante ciertas horas del día, la luz natural resalta esas formas de manera casi intencionada, como si los símbolos aparecieran solo cuando el templo era observado desde un ángulo preciso. Tal vez los egipcios no estaban dejando un mensaje, tal vez no estaban ocultando nada, tal vez simplemente no pensaron que alguien del futuro lo miraría con otros ojos. Unos ojos que también vieron algo que no cuadraba en un papiro antiguo. Durante el reinado de Tutmosis III, alrededor del siglo XV a.C., un texto describe un evento extraordinario. Según las transcripciones del llamado Papiro Tuli, en el año 22 del faraón, aparecieron en el cielo círculos de fuego brillantes, no uno, sino varios. Los textos hablan de miedo, de asombro, de algo que no encajaba ni siquiera para ellos. El faraón ordenó registrar el evento y ofrecer incienso a los dioses. Si eran señales divinas, ¿por qué tanto detalle? Si eran metáforas, ¿por qué describir movimiento y número? Si era un fenómeno natural, ¿por qué el faraón ordenó registrarlo oficialmente? El papiro original se perdió, pero las transcripciones de Alberto Tulli, exdirector del Museo Vaticano, siguen planteando la misma duda. Si no sabían qué era, ¿por qué se tomaron la molestia de dejar constancia? ¿Eran fenómenos astronómicos, metáforas religiosas o algo que hoy llamaríamos avistamiento aéreo no identificado? Tal vez no sabían qué era, tal vez sabían exactamente qué era, y aún así no tenían palabras para explicarlo. Al igual que no se le da explicación a un relieve encontrado en un templo egipcio. En el templo de Hathor, en Dendera, hay uno de los relieves más polémicos de toda la egiptología. Las imágenes muestran figuras alargadas, ovaladas, con una especie de serpiente en su interior, conectadas a un objeto que muchos comparan con un cable y una fuente de energía.
Para muchos observadores modernos, la escena se parece inquietantemente a una bombilla gigante. Algunos investigadores alternativos incluso la han comparado con el tubo de Crookes, precursor de las lámparas eléctricas. La explicación oficial afirma que la bombilla es el vientre de una flor de loto, la serpiente representa al dios Harsontus y todo es puramente simbólico. Pero entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué no se han encontrado rastros de hollín en los templos cerrados durante siglos? Los templos no eran lugares improvisados, eran espacios cerrados, profundos, diseñados para durar eternamente. Entonces, ¿cómo veían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo pintaban y grababan sin dejar rastro de humo? Tal vez usaron métodos que no comprendemos, tal vez soluciones perdidas, tal vez algo más simple o algo más complejo. Pero las imágenes están ahí y se parecen demasiado a algo que conocemos. No porque ellos pensaran en electricidad, sino porque nosotros pensamos en ella. Tal vez ninguna de estas teorías sea correcta. Tal vez todo tenga una explicación simple que aún no hemos logrado encajar. Pero lo cierto es que estos 5 descubrimientos existen, están documentados y siguen desafiando nuestra comprensión del pasado. El antiguo Egipto fue una civilización que duró más de 3000 años. ¿De verdad creemos que lo sabemos todo sobre ella? O peor aún, ¿hemos decidido ignorar las preguntas incómodas porque no encajan con la historia que nos enseñaron? Tal vez el pasado no sea tan primitivo. Tal vez el verdadero misterio no sea lo que los antiguos sabían, sino lo que nosotros aún no estamos listos para aceptar.